Bienvenidos a su canal Ariel del Recodo Channel, a Conectados con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. El podcast que traemos a conectar el día de hoy es el odio de Dios. Ok, vamos a empezar, pastor. ¿Qué le parece si empezamos con un pequeño videíto acerca del odio hacia los judíos? Empezamos con eso y ya después nos encarrilamos en lo espiritual. ¿Lo encarrila usted a lo espiritual? Claro que sí. Empezamos con el odio a los judíos. A pantalla. El odio a los judíos. Estos 6 puntos que vamos a ver el día de hoy es con respecto al odio que se tiene en general hacia el pueblo judío. La teoría racial. Los judíos son odiados porque son una raza inferior. Pero lo cierto es, con respecto a la teoría racial, la verdad es que los judíos no son una raza. Cualquiera en el mundo, de cualquier color, credo o raza, puede convertirse en un judío. La teoría económica. Los judíos son odiados porque poseen demasiada riqueza y poder. Así dicen en el mundo. La teoría económica que dice que los judíos son ricos no tiene mucho peso. La historia ha demostrado que durante los siglos XVII al XX, especialmente en Polonia y Rusia, los judíos eran demasiadamente pobres y tuvieron muy poca o ninguna influencia en los negocios o sistemas políticos. La teoría de los forasteros. Los judíos son odiados porque son diferentes a los demás. En cuanto a la teoría de los forasteros, durante el siglo XVIII los judíos intentaron desesperadamente integrarse con el resto de Europa. Esperaban que la integración causara que el antisemitismo desapareciera. Sin embargo, fueron odiados aún más por quienes afirmaban que los judíos podrían infectar a su raza con genes inferiores. Esto era especialmente dicho en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. La teoría del chivo expiatorio. Los judíos son odiados porque son la causa de todos los problemas del mundo. En cuanto a la teoría del chivo expiatorio, el hecho es que los judíos siempre han sido odiados, lo cual los convierte en un blanco muy fácil. La teoría del deicidio. Los judíos son odiados porque mataron a Jesús. En cuanto a la idea de esta teoría, la Biblia aclara que los romanos fueron los que en realidad mataron a Jesús, aunque los judíos actuaron como cómplices. No fue hasta unos 100 años después que los judíos fueron señalados como los asesinos de Jesús. Uno se pregunta, ¿por qué los romanos no son los odiados? Jesús mismo perdonó a los judíos, Lucas 23:34. Incluso el Vaticano absolvió a los judíos de la muerte de Jesús en 1963. Sin embargo, ninguna de estas declaraciones ha disminuido el antisemitismo. La teoría del pueblo elegido. Los judíos son odiados porque arrogantemente declaran que son los elegidos de Dios. En cuanto a su declaración de ser el pueblo elegido de Dios, los judíos en Alemania rechazaron su condición de ser elegidos durante la última parte del siglo XIX para integrarse mejor a la cultura alemana. Sin embargo, sufrieron el Holocausto. Hoy en día, algunos cristianos y musulmanes aseguran ser el pueblo elegido de Dios, pero en su mayor parte el mundo les tolera y todavía odia a los judíos. Esto nos lleva a la verdadera razón por la que el mundo odia a los judíos. El apóstol Pablo nos dice: desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Romanos 9:3-5. La verdad es que el mundo odia a los judíos porque el mundo odia a Dios. Los judíos eran los primogénitos de Dios, su pueblo escogido. Deuteronomio 14:2. A través de los
patriarcas judíos, los profetas y el templo, Dios usó a los judíos para llevar su palabra, la ley y la moral a un mundo de pecado. Envió a su Hijo Jesucristo en un cuerpo judío para redimir al mundo de pecado. Satanás, el príncipe de este mundo, Juan 14:30, Efesios 2:2, ha envenenado las mentes de los hombres con su odio hacia los judíos. Ver Apocalipsis 12, para una representación alegórica del odio de Satanás, el dragón, hacia la nación judía, la mujer. Satanás ha tratado de eliminar a los judíos a través de los babilonios, los persas, los asirios, los egipcios, los hititas y los nazis, y actualmente los árabes. Pero cada vez ha fracasado. Dios no ha terminado con Israel. Romanos 11:26 nos dice que algún día todo Israel será salvo, y esto no sucederá si Israel ya no existe. Por lo tanto, Dios preservará a los judíos para el futuro, al igual que ha preservado su remanente a lo largo de la historia, hasta que su plan final se cumpla. Nada puede frustrar el plan de Dios para Israel y el pueblo judío. ¿Cómo ve, pastor? Bueno, pues, hablamos del odio, ¿verdad? El odio siempre terrenal, ¿verdad? Sí, terrenal. Podemos decir un dicho. Dice un dicho: tanto va el cántaro el agua hasta que se rompe. Y muchas de las cosas que nosotros a veces hacemos, muchas cosas hacemos hasta que provocamos a ira, no digamos a Dios, a alguien. Porque yo puedo estar molestando a alguien, ¿verdad? Y puedo traerlo a ira a esta persona, y esta ira se puede convertir en un odio. Entonces, es una rama, claro, una rama. Tal vez generamos algo o se genera algo en el ambiente aquí terrenal, pero ¿qué pasaría si nosotros mismos hacemos algo en contra de la voluntad de Dios? La voluntad de Dios dice que nos amemos unos a otros como Él mismo nos ha amado, pero si yo empiezo a formar odio o empiezo a formar ira en aquellos que el mismo Señor ha formado, ha traído aquí a la tierra con un propósito, creo que yo empiezo a generar, por así, odio de parte de Dios hacia mi persona. Claro, la Biblia dice Dios es amor. Y sí, Dios es amor, claro, no lo podemos negar, pero hay muchas de las veces que el límite del ser humano traspasa las leyes celestiales. Hay leyes celestiales. Y hay veces que se traspasa, por ejemplo, el pueblo de Dios, ahorita todo el historial que nosotros acabamos de oír, es algo pequeño, vamos a decir, algo pequeño, porque usted se imagina cuántos judíos, hebreos, estamos hablando, fueron perdidos en aquellos tiempos por causa de la idolatría. Fueron perdidos por causa de lo que Hitler estaba haciendo con la muerte. Más acá, sí. Ajá. Así es. Entonces, la historia dice que al holocausto muchos huyeron, se metieron a España, sí. Muchos entraron a España, muchos tuvieron que cambiar sus apellidos y traían sus apellidos conforme al oficio que ellos tenían. Sí. Ya tenían su nombre, pero su oficio era, por ejemplo, zapatero y cuetero. Sí, así diferentes apellidos traían conforme al oficio, pero su apellido original lo perdieron por causa de que estaban haciendo una matazón enorme con todos los judíos. Usted se imagina que Dios no vendría, pues, o no se le provocaría a ira a Dios con tanta matazón de, pues, un pueblo que él había formado, sí. La Biblia dice que el Señor se le mostró a muchos aquí en la tierra, terrenalmente a naciones, a todos, a los mayas, a todos. Sí. Pero el pueblo de Israel fue el único que pudo, pues, entender. Mira lo que dice la Biblia, una Biblia que es la Biblia Castilla, ¿verdad? Dice: se arrepintió Yahweh de haber hecho al hombre en la tierra, se dolió en su corazón. A veces decimos, ¿se arrepintió Dios de haber formado al hombre aquí en la tierra? Claro. Y se arrepintió porque lo formó para un propósito, y este propósito no se cumplió, entonces se desvió conforme al propósito que Dios había formado con el ser humano, claro, con uno, con usted, conmigo.
y no traemos nosotros la expectativa que Dios tiene con nosotros, pues alguien que, por ejemplo, usted mismo, ¿verdad? O nosotros mismos que tenemos algo, o formamos algo, o tal vez hasta nuestros hijos, tenemos y que una traición o X problema venga a causar enojo, ira, pues el enojo se vuelve en ira. Hoy en día los casos que nosotros comúnmente tenemos, a veces decimos, no, es que la persona estaba posicionada por Satanás. No, hay muchas personas, por ejemplo, hay 2 jóvenes que ahorita entraron jóvenes hace muchos años y están queriendo sacarlos de la prisión después de tantos años, porque ellos dicen las noticias que mataron a sus padres y después de tantos años les provocó ir a ellos para matar a sus padres, dice que los violaban. Entonces, tal vez salgan, tal vez no, pero hay acciones que los llevan a ira al ser humano. Y no queremos decir que está bien, no está bien, pero hay veces que el Señor, o vamos a decir, el Señor formó al ser humano con un propósito, no para que se desvíe del propósito de Dios. Claramente, muchos no nacemos en un lugar, pues ahora sí, vamos a decir, con una educación, con una búsqueda de Dios. Y eso nos lleva a nosotros a que pues nos apartemos, no conocemos a Dios. Pero ahora que conocemos el camino del Señor, el Señor ya nos restauró, nos formó, nos trabajó. Ahora que entendemos cuál es el propósito de nosotros, debemos de trabajar conforme a ese propósito para lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Dice Salmos 103, 8, dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira. O sea, sí hay ira, pero es lento. Y la ira nos lleva tal vez a un odio. Entonces, que si hay ira de parte de Dios, dice que es lento, fíjate, hasta misericordioso, dice, grande en misericordia. Nos da muchas oportunidades el Señor. Si nosotros no la aprovechamos, estamos provocando hasta el día que se nos acaba. Ahora sí la bendición, ¿verdad? De parte de Dios. Y nosotros mismos podemos hacer o ser provocadores. El pueblo de Israel, como decía el documental que Ariel trae, ¿verdad? Que ahí lo va a poner en pantalla. ¿Cuántas luchas ha tenido este pueblo? ¿Cuántos problemas ha tenido este pueblo? ¿Cuántas guerras se le han levantado a este pueblo de Israel? Guerras, batallas, enemigos, y de todo eso ha salido. Tal vez por ahí yo escucho a algunos que dicen que no, que Israel que está mal, pero yo les digo, pero pues casi en todas las batallas el Señor los ha defendido, ha estado con ellos, y mientras el Señor los esté defendiendo, nosotros queremos o pensamos que el Señor está protegiendo al pueblo de Israel. El libro de los Salmos dice, orad por la paz de Jerusalén y sean prosperados tus caminos. En todo tiempo tenemos que estar orando por la paz de Jerusalén, por la paz de este pueblo. Y sí, ha sido pues orillado, mire, en aspecto, vamos a decir, religión, el judío no te va a estar empujando a decirte conviértete, no. Ven para acá, mira. La gente los busca por los hechos y por el testimonio que ellos tienen. Yo trabajo con ellos. Qué ¿verdad? Bonita palabra dijo. Ajá. Solo simplemente un testimonio de ellos. O sea, aprender para nosotros mejorar. Ajá. Entonces uno y no cierra la puerta, ¿eh? Sí, cuando uno tiene ya, pues escucha lo que ellos hablan, las enseñanzas. Desde chiquitos los instruyen en la Torah. Desde chiquitos, mire, todo el tiempo leyendo. Son instruidos para no poder ser removidos. Entonces, también eso, instruido para no poder ser removido. Claro. Pero instruido con la verdad. Con la verdad, exactamente. Entonces cuando el pueblo de Israel, o el pueblo judío aquí, pues hebreos, uno los mira y dice, no, oye, ¿y cómo le hago? Pues, no, ¿quieres? Yo te patrocino y no te cierran. No puedes porque eres esto, no, ven, yo te ayudo. A mí me han ofrecido. Sí, no puedo decir. A mí me han dicho, las puertas están abiertas. Cuando tú quieras, las puertas están abiertas. Pero bueno, hay diferentes puntos, ¿verdad? Diferentes esquinas. No queremos decir, pues voy a hacerlo para sacar provecho. No. Líbrenos Dios de eso, ¿verdad? No vamos a sacar provecho. Alguien me dijo, ve con ellos y ya después que estés ahí te sales, ¿no? ¿Para qué, verdad?
o soy o no soy. Entonces, mire, dice Génesis 1:27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. O sea, cuando nosotros tenemos algo. Oiga, pastor, una pregunta. Qué bueno que dijo eso. El hombre, Dios creó al hombre imagen y semejanza. De él. Físicamente, ¿verdad? Uh-huh. Y en los sentimientos, espiritualmente. Pues dice que imagen y semejanza. Sí, porque un ser humano, ama, ¿verdad? Pero claro, también odia. Claro. Entonces, ¿también también Dios hace eso? Pues sí, porque cuando... Sí, esa imagen y semejanza. O sea, claro, sí, todo lo tiene ahí el ser humano cuando Dios lo crea en el huerto. El asunto es que cuántas provocaciones, y aquí entramos con el pueblo de Israel, ¿verdad? Que claro, no queremos decir que es el pueblo de Israel directamente, sí lo es, pero debemos de traerlo a tiempo de estos tiempos en nosotros. Por ejemplo, el becerro de oro, sí lo hizo el pueblo de Israel. Uno de los pecados más graves que puede haber dentro del judaísmo es la idolatría. Entonces, el pueblo de Israel empezó a fabricar su becerro de oro y hasta dijeron, ya tenemos 2 dioses. Y pues uno de los mandamientos que Dios dejó y que todo el mundo debe de entender es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No debe de haber otra cosa sobre Dios, sino lo que es y solamente amar a Dios sobre todas las cosas. No hay otra cosa que tú puedas amar tanto que es el amor a Dios, y de ahí no removernos. Oiga, qué bueno que dijo eso. Déjeme aventarle un versículo, Lucas 14:26. A ver. Ahí le va, ¿no? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Según Lucas, eso lo dijo Jesús de Nazaret. Pero yo pienso que no, pastor. No. Porque no creo que Jesús, siendo amor, porque él procesaba el amor, decía amor, y en su ejemplo era de amor, haya dicho que aborrezcas a tu padre. No. Porque se contradice con un mandamiento. Ajá, honra a tu padre y a tu madre. Ok, se contradice contra ese mandamiento. Y le anduve medio escarbando ahí. Y pues resulta que, pues como siempre, no, la mala traducción. Sí. Pues resulta que ponte tú primero de tu padre, de tu madre, de todas las cosas, como dijo usted, por eso, como dijo usted desde el primer mandamiento. Entonces ahí todo lo mueven, todo lo transvirgen. Sí. O sea, ¿cómo vas a odiar a tus padres? No tiene sentido. No, o sea, es poner a Dios sobre todo. Primeramente Dios. Incluso nosotros decimos, primero Dios, ahí estaré. Primero Dios voy a llegar. O sea, primero Dios. Primero Dios. Sobre todas las cosas. El aborrecimiento de los padres no es una mala traducción o vamos a decirlo, algo que no nos está enseñando algo muy bien expresado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en una ocasión Jesús, uno de los discípulos, pues quería ir a enterrar a uno de sus muertos, ¿verdad? Ahí hay una traducción que debemos de entender, ¿verdad? Porque el Señor le dijo, el Señor Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y no era que, se imagina Jesús tocando ese punto a una persona que está dolido porque acababa de perder a un ser querido, un ser amado. Creo que le estarían lastimando pues los sentimientos, el alma, el corazón. Si nosotros indagamos un poquito más en la teoría de la muerte de aquellos tiempos, hay un tiempo solamente de duelo, de luto, que son varios días, no es como aquí o nosotros lo hacemos, ¿verdad? Pero sobre ese tiempo, después de ese tiempo, viene también la herencia. Entonces, ya es un paquete completo, el luto y la herencia. Jesús no le estaba tocando de su propio muerto, lo que tenía que estar con ellos, pero ya había pasado ese tiempo. Ya de ahí para adelante seguía lo que es la herencia, el dinero, terreno, lo que hubiese quedado. Por eso decía Jesús, dejen que los muertos entierren a sus muertos, porque iban sobre la herencia, ya había pasado su duelo, Jesús ya le había dejado su tiempo. Entonces, por eso Jesús quería que lo siguiera, pero no es
que vamos a decir, ¡ay, Jesús, qué dolor con esa persona que pues perdió un ser querido y le dijo que pues alguien enterrara a su muerto! No, era un paquete completo. Y claro, primero Dios. Entonces quiere decir que el corazón puede alojar el amor y el odio. Sí. Qué fuerte, qué fuerte. O somos o no somos. Sí. En Apocalipsis dices, o eres frío o eres caliente, pero si eres tibio yo te vomitaré. Pero las personas que alojan el mal, el odio, pueden amar. No, porque ya tienen una naturaleza interna que se ha ido, se ha ido operando, se ha ido fabricando, se ha ido alimentando. Entonces, de eso. en pocas palabras, su corazón se ha llenado, De se ha hecho odio. oscuro de Claro. odio. Sí, claro. No hay luz adentro. Mira, toquemos el punto de Luzbel. Hablando de luz, ¿verdad? Luzbel. Dice que el Señor lo hizo, no hombre, hubo 2 piedras que Dios no le dio a Luzbel. Lo hizo, dice, con las piedras. Estamos hablando de las piedras del sacerdote. El sacerdote aquí tenía un pectoral y tenía 12 piedras. Sí. Pero hay 2 piedras que Luzbel no tenía. Una de ellas es Jacinto y la otra no me acuerdo qué otra piedra. Bueno, no fue completo Luzbel, completo como lo tenían que hacer, pero dice que los tamboriles y que hubo una fiesta enorme y lo formó el Señor. Luzbel, cuando vio que tenía poder y era uno pues, de los meros allá en el cielo, dijo, subiré. Que él quería subir y sentarse en el trono, o sea, quería destituir a Dios. Quería hacer las cosas arriba y quería destituir. ¿Hasta dónde quería llegar Luzbel? Nosotros pensamos aquí, subiré, pues no estaba en la tierra, estaba arriba. Pero Dios estaba todavía más arriba, estamos hablando de cielos, ¿verdad? Otro cielo. Entonces él quería subir, pero cuando Dios se dio cuenta de esto, dice que como un rayo cayó, provocó la ira, provocó el odio. Sí. Y dice que como un rayo cayó aquí a la tierra, que cayó Luzbel. Ahí se dice de los tiempos de los dinosaurios, que hay una destrucción y todo eso. Entonces, al caer aquí, todo el odio que se le manifestó a él por causa de que no pudo hacer o generar lo que él tenía en su corazón, al caer aquí, ¿qué cree? Eso lo empieza a implantar en el ser humano para poder tener odio, hermanos contra hermanos. Por ejemplo, Caín y Abel. Caín fue y mató a su propio hermano, mire, a su propio hermano lo mató a Abel. ¿Cómo sentiría? O sea, pensemos cómo se pondría Dios al saber que su propio hermano lo había matado. ¿Quién generó esto? Satanás. ¿Por qué? Porque ya él tenía el odio operando en él para poder, y sigue operando, para transmitir al ser humano. Entonces, hay seres humanos que tienen odio. Oiga, una pregunta. Ya ve que Eva y Adán, pues también generaron la ira de Dios, ¿no? El enojo de Dios. También. Y por consiguiente, ellos también ya venían de pecado. ¿O cómo está el cotorreo ahí? Sí, no. Lo que pasa es que Dios quería hacer algo perfecto en ellos. Sí. Una perfección. Pero Satanás, con mentira, empezó a meterse con mentiras. Con mentiras. Sí. Con Con mentiras en ellos. Que le echen la culpa a Eva, que le echen la culpa a Adán. No, con lo que empezó todo la gaza. Lo comenzó y lo hizo con los 2. Sí, así. Y de ahí, cuando Dios viene a buscarlos, ellos ya habían desobedecido. Dios les dio una orden. Era solamente un mandamiento que tenían que cumplir en el huerto. Nada más uno. Si usted y yo estuviéramos en el huerto, miren, nos dan ese mandamiento, le hacen, bueno, no sé, ¿verdad? Pero le puedo asegurar que guardaríamos el mandamiento, lo más que fuese. Por eso en esta tierra aquí, nosotros ahora que estamos aquí en la tierra, si nos dicen, no, pues que la salvación no se pierde, pero si otro me dice, no, que la salvación sí se pierde. Pues la perdieron ellos. Lo busco en la Biblia y me dice que debemos de cuidarla con temor y temblor. ¿Por qué la tengo que cuidar? Si hay muchos que dicen que no se pierde. Pero si la Biblia me dice claramente que la tengo que cuidar con temor y temblor, quiere decir que sí se pierde. Entonces, pudiera ser que hay personas que están
haciendo la voluntad de Satanás aquí en la tierra. Una oveja no, la oveja, mire, la oveja escucha y hace lo que su pastor les dice. Pero un pastor ya es un líder. O un líder, vamos a suponer, van a decir que le tiran los pastores. No, un líder allá afuera. Un gobierno, qué sé yo. Sí, lo que sea. Líder. Pongamos todo, un generalicemos un líder político, religioso, cualquiera que usted piense que tiene un cargo de parte de Dios, un representante de Dios, y que no esté haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué está provocando? Está provocando ira de Dios hacia su persona y hacia los demás. Y si se pierde la salvación. Hay el que diga que no se pierde, bueno, porque tal vez tenga un pecadito por ahí que no quiere perder también la salvación y encubre el pecado, ¿verdad? Sí, no, y lo tiene que decir públicamente, y eso es muy difícil, es muy difícil. Ok, pastor, ahí le van las cosas que le desagradan a Dios. Cosas que le desagradan a Dios: la codicia, la idolatría, la fornicación, tentar a Dios, la murmuración, la actitud de estimar a unos y desechar a otros, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre, el corazón que hace planes perversos. ¿Cómo ve? Sí, todo eso, o sea, y es una lista más grande todavía, porque podemos encontrar más, ¿verdad? Sí, pero está bien, pero fíjese, lo podemos encontrar en el pueblo de Israel, y sí, hubo todo eso, Israel lo hizo. Fíjese lo que dice Isaías 59:1, dice, he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades, que son esas, han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, hablando el profeta, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharlos, porque vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura maldad. No hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedad. Conciben malicia y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de aspides y tejen telarañas de araña. El que come de sus huevos muere, y el que es aplastado sale una víbora. ¿Cómo ve? Eso es el pueblo de Israel. Sí, pero sí, nosotros no estamos exentos de esto. No, pues no. No podemos decir, no, pues yo soy exento de eso. No. Aquí hay murmuración, aquí hay dedos manchados, manos que derraman sangre. Israel, mire, amó todo lo que Dios odiaba, y Dios los juzgó por su iniquidad, pero también prometió mandar un redentor. O sea que todavía Dios va a tener misericordia del pecador si se arrepiente. Que les iba a mandar un redentor, claro. La Biblia dice, a los de su casa vino, pero los de su casa no le recibieron. A los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. A los de su clase vino, pero los de su clase no le recibieron. Le digo esto porque habla diferentes versiones, ¿verdad? Que es lo mismo, pero habla diferentes versiones. Al decir a los de su casa, pueblo de Israel, a los de su clase, está hablando del mismo nivel que ellos tenían como fariseos, estudiosos de la Torá. A los de ellos vino, pero ellos no le recibieron. A su pueblo vino, pero su pueblo tampoco lo recibió. Entonces, la visitación de Jesús en aquellos tiempos era para que se arrepintieran de todo esto. Sin embargo, lo llevaron a la cruz. Derramadores de sangre. Ahí está. Y aún gritaban desde abajo, crucifíquenlo y que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mire, la maldición. Que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Wow, digo, eso sí está tremendo, ¿verdad? Que esos fariseos estaban hablando, pues, un juicio completamente para ellos. Entonces, ellos hicieron lo que el Señor estaba aborreciendo desde el antepasado, desde aquellos tiempos, ¿verdad? Les dejó sus mandamientos y todos los mandamientos venían y los quebraban. Aún en día
Hay mandamientos que rompe, que quiebran, los quieren pues ocultar, pero no puede haber nada oculto. Delante de Dios no se puede ocultar nada. Oiga, pastor, ¿por qué este Salmo 97:10 de David? Los que aman a Dios aborrecen el mal. Los que aman a Dios Aborrecen el claro, mal. porque ya ¿Pero tienen- por qué no lo aplican? O sea, no tiene sentido. Porque, bueno, aquí en la tierra es una lucha, ¿verdad? Es una lucha. El que es llamado ya entendió el llamamiento, ya sabe que pues con Dios no se juega, que a Dios no se le puede engañar, que a Dios no se le puede mentir, que a Dios no le podemos ocultar absolutamente nada. Lo que Nada. nosotros hacemos, mire, Dios lo conoce, pero muchas de las veces aquí mismo en la tierra, dice la Biblia, todo sale a la luz. No podemos ocultar nada. Siempre va a haber un testigo de las maldades que alguien haga escondidas. Siempre. Sí, sí. Y tarde o temprano van a salir por el testigo. Y yo, gracias a Dios, no soy perfecto ni No, nadie lo somos. nada, pero No. ahora que hemos andado predicando en diferentes iglesias, en diferentes ministerios, me he encontrado amigos de años atrás. ¿Oh, sí? Y te imaginas, le decía yo al pastor que a veces me acompaña a predicar, ¿se imagina usted que yo hubiese dejado un mal testimonio en el pasado? Le digo, todos esos amigos que son sus amigos pastores, me conocen. Y ellos están hablando de mí, que mi testimonio no está manchado. Le digo, si yo fuera otra persona que tuviera un testimonio manchado, ni lo acompañaba, porque iba a saber a dónde me iba yo a meter. Entonces, es duro, no es fácil. No es fácil estar ahí con la palabra, estar ahí luchando, porque pues sí hay luchas, no se crea. Hay luchas y hay muchos que caen en medio de esas luchas, pero hay muchos que tienen que estar cuidando, salvando, protegiendo la salvación y luchando por la salvación. Ok, pastor, le voy a poner un pedazo, una pequeña porción de la Torá, que sería Baikra, que es el Levítico. Baikra Baikra. 19, 17, 18. Ok, el Parashá Kedoshim, que significa pequeña porción de la Torá. Ahí le va, ¿no? A pantalla. Lo voy a poner en hebreo y abajo lo que significa, literal. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Ciertamente reprenderás a tu prójimo para que no lleves pecado por su causa. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Eterno. Baikra o Levítico 19, 17, 18. ¿Cómo ve? Sí, el Señor nos da, pues es otro precepto, un mandamiento, como le quiera decir, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ujú. Jesús lo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo y habrás cumplido toda la ley. Ahí el Señor Jesús resume todo. Ama a tu prójimo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo, y ya estuvo. Pero si nosotros estamos llenos de odio, mire, el pasado nos puede traer a nosotros problemas. Nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, la herencia de esos espíritus que vienen generacionales sobre nuestras vidas. Si nosotros no los rompemos, podemos ser vasos llenos de amargura, o como decía ahí, como huevecillos que traen serpientes, o como arañas que traen veneno. Nuestra propia lengua puede ser una lengua de doble filo, cortar a las personas, el chisme, todo lo que genera la maldad aquí en la tierra. Entonces, tenemos que tener un corazón limpio para amar a nuestro prójimo, y así poder también amar a Dios de igual manera. Pero primero Dios, y que Dios nos ayude para poder amar. El amor lo pone Dios en el corazón. Entonces, cuando Dios se porta duro, es por algo. Sí, escondió su rostro, dice. En Isaías lo que leímos. Es porque ya el ser humano ya se descarrió. Ya el ser humano entró en todos esos pecados que tú estabas leyendo en ese momento. Ok, entonces Jonás, o sea, lo llevó al límite Jonás hasta que le quitó la vida. Sí, murió Jonás. Jonás
A Jonás le dio, mire, qué Bueno, murió Jonás, pero es lo mismo, ¿no? Sí, murió. Sí. Murió, sí, pues en el Seol. Sí. Ya cuando alguien habla del Seol es que ya está muerto. Ese es el punto importante, ¿verdad? Cuando alguien ya está en el Seol es que ya está muerto. Y Jonás dijo, desde el Seol, desde el sepulcro, dicen por ahí otras escrituras, el pez se lo comió. La historia cuenta, Jonás tenía que ir a Nínive. Profeta Jonás ahí era evangelista. Que el pueblo de Nínive se arrepintiera de sus pecados, que se pusieran en ayuno. ¿Saben por qué no quería ir Jonás? Porque era un pueblo que tenían problemas con ellos. Entonces, entre ellos y el pueblo de Jonás, pues no se llevaban. Y Jonás ha de haber hecho un favor que me va a hacer Dios. Por mí, Señor, mátalos a todos. Por eso no quería llevar el mensaje para que ellos murieran. Pero el Señor lo usó a él para que él tuviera que llevar ese mensaje. ¿Sabe? Cuando llegó a Nínive, al último, porque el Señor... Pero él se rehusó, ¿no? Se rehusó. No quiso. Y era, ¿sabe qué? Tenía ira en su corazón. A él se le expresaba la ira. Odio, ¿no? El odio. ¿Sabe qué? Una calabacera que pues ahí estaba frondosa y bonita y pues se metió a dormir debajo de la calabacera. Entonces el Señor vino y le marchitó la calabacera. Jonás estaba enojadísimo y enojado con Dios. Sí. Y lo que él no quería que el pueblo de una vez que quedara eliminado. Al último, cuando el Señor lo saca de ahí, dice, mi alma clamó desde el Seol, le dice, y arrepentido estaba. Ahí se arrepintió. Lo sacó el Señor, lo mandó y dijo a hacer lo que el Señor le había dicho desde un principio. Lo que le había dicho desde un principio lo fue a hacer, pero después de un largo proceso. Y dice la Biblia que todo el pueblo de Nínive se pusieron en ayuno, lo que el Señor quería que se pusieran en ayuno. Todo, hasta los animales, dice ahí, cuando usted lee Jonás, dice que hasta los animales se ayunaron esa vez. Así es que el Señor tiene un propósito con nosotros. Muchas de las veces nosotros le damos la espalda a Dios. Mire, ahí entra la apostasía. Ese es uno de los pecados muy graves. La apostasía. Aquellos que creyeron en Dios y que ahora le dieron la espalda a Dios. Por ahí escucho a algunos que dicen, yo soy ateo, pero soy ateo porque me aprendí toda la Biblia. O sea, después de haber leído la Biblia y de ser cristiano, se volvió ateo. Otra de las cosas, un amigo mío estaba en la iglesia y sirviendo en la iglesia, fíjese, siendo cristiano, uno se dio cuenta, pues lo vimos cuando se arrepintió. Pasó el tiempo y ya después tiene ahí ya en su Facebook la Santa Muerte. Ahora él es seguidor de la muerte. Y digo, wow. Le voy a decir una palabra que entra en ellos. Se llama misoteístas. Misoteístas. Odio a Dios. Eso significa. Okay. En griego. En griego. Bueno, entonces hicieron un cambio. Eso se llama la apostasía. Después de que Dios te ayudó, de que te salvó, te rescató, te dio una sanidad, te dio un trabajo, lo que tú le pedías te lo daba, dan la vuelta y decir, no, mira, yo soy seguidor de esto, otras cosas. Y ahí es donde el pueblo de Israel también entró. Claro, lo que leímos hace un momento. Mire, hay una cita bíblica, ¿o tenías otra pregunta? No, nada más para decirle eso del misoteísmo. El odio a Dios, que es la unión de las palabras griegas misos, que significa odiar, y teos, que significa Dios. Dios y Teos. Ahora sí, ya nada más. Mire, Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela en efecto desde el cielo contra toda impiedad y perversión de los hombres que perversamente retienen cautiva la verdad. Hombres que han conocido de Dios, que tienen la verdad en su corazón, pero la atrapan y no la sueltan. Hay hombres, conozco hombres que teniendo la palabra para una persona no se la dan. ¿Cómo podrías decir eso? ¿Comunismo? No se lo doy porque va a tener después más que yo. ¿Por qué no se le enseña al pueblo o a la gente que el mismo poder que tiene uno lo tiene el otro para poderle pedir a Dios por sus necesidades? Porque, fíjese, hay muchas de las veces que se piensa al pueblo, se le debe de enseñar, se le enseña al pueblo que tienen que ir al pastor o al líder para que oren, para que ellos puedan obtener el milagro.
Dice la Biblia que el velo se rompió y se rompió para todos, el velo del lugar santísimo. Todos tenemos acceso ahí. La Biblia no dice que solamente algunos. Todos tenemos acceso ahí y todos tenemos el corazón para poderle pedir a Dios con todo nuestro corazón. Y muchas veces se enseña eso. No, pues tienes que ir con fulano de tal. ¿Por qué no se lo pide usted de corazón? Sí, ahí es donde ellos cautivan la verdad. Ellos donde no hacen, dice la Biblia, ni dejan hacer. No hacen ni dejan hacer, hablando de los fariseos. Entonces, cada uno de nosotros, el Señor nos escucha. Pero cuando el Señor se aparta, cuando ya estas personas hicieron toda la iniquidad que hizo el pueblo de Israel. Toda esa lista que dio y otras más, ¿verdad? Bueno, ahí le va, Dios odia, A ver. Ahí le va. Dios odia la idolatría. Deuteronomio 12, 31, 16, 21 al 22. Dios odia el orgullo, ya que esto guía a la destrucción. Proverbios 16, 18, Crónicas 26, 16, 32, 25, 1 Timoteo 3, 6. Dios odia el engaño, ya que esto cuesta vidas y almas. Deuteronomio 25, 13, 16, Romanos 7, 11, 2. Romanos 7, 11, 2 Corintios 11, 3 y 1 Timoteo 2, 14. Dios odia el derramamiento de sangre inocente. Éxodo 23, 7, Salmo 106, 36 y 43, Jeremías 22, 17. Dios odia la división. Malaquías 2, 16, 1, 1 Corintios 1, 10, 13. Muchas cosas que el pueblo a veces hace. Entonces, pastor, en conclusión, pues Dios sí odia. Sí. O sea, así como ama bien a su gente y todo, pero sí. También... Y es tardo, dice, tardo para la ira. O sea que Dios no inmediatamente, pum, de un tajo, no, te va a dar la oportunidad. Está el ejemplo del hijo pródigo. Si el padre, y eso lo pone Jesús como el padre. No. Si el padre hubiera dicho, no, pues te fuiste, te gastaste todo, ya no puedes entrar acá, no. Dice que lo estaba esperando. Sabía que iba a regresar. Y esa es la misericordia de Dios para aún todos aquellos que se van o se apartan o están en el pecado, o donde sea que estén, ahí está la puerta abierta para abrazarlos. Son bienvenidos. Claro que sí. Pues la Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito, arrepentido. Un corazón arrepentido, Él lo recibe. Te vas, pero vienes arrepentido, ven a tu casa. Sí, porque ya cuando vienes arrepentido ya vienes prácticamente, ya pasaste por un desierto. ¿Ya? Sí, golpeado ya. Y no pudiste. Sí, no pudiste. Sí. Señor, aquí estoy, Nabucodonosor. Sí, ándale, pues sí, cierto, sí. O una persona que cae en drogas, se anda sufriendo, batallando, hambres, se tira la droga, pierde su familia, pierde todo. Ajá. Ahora, de repente lo saca Dios de ahí. No olvidemos que la Biblia dice que Satanás dice que anda como león rugiente mirando a que devorara. El área de la devoración es a las almas, o sea, y él quiere depositar, como lo que leímos, huevecillos, quiere depositar en el corazón ira, contienda, engaño, todo lo que usted sabe que es pecado, todo. La idolatría, muchas cosas que el ser humano hace. Nuestra conciencia, nuestro propio corazón, nuestra mente nos dice eso no está bien. Aunque sabemos que no está bien, lo hacemos. El robo, el levantar falsos testimonios, todas esas cosas. Y eso es lo que anda operando Satanás, viendo a quién depositar algo para que esta persona no pueda obtener, ahora sí, los beneficios de parte de Dios, cuando todos podemos tener los buenos beneficios de parte de Dios. Oye, ahora la voy a revertir. Entonces, ¿Satanás odia también? No, pues sí, él tiene Satanás todo odia, ¿sí? Primeramente a Dios. Segundo, al que se porta bien, al que hace el bien. Eso odia a Satanás. Satanás odia al ser humano. Por eso, al ser humano que, en general, ¿verdad? Que todos, bueno y malo. A todos, sí. O por lo que le hicieron. Sí. Porque el ser humano puede tener arrepentimiento y adorar a Dios. Y Satanás era el que era preparado allá arriba para llevar la alabanza. ¿Tú crees que a Satanás le va a gustar que tú y que yo tomemos ese lugar de lo que yo hacía antes? Un ser de carne y hueso que no es inmortal, ahora, que no tiene ni poderes.
Y ahora en la Biblia nos damos cuenta de todos aquellos que operó Satanás como raíces que sembró en el corazón. Ananías y Zafira murieron los dos por un engaño, dice, y Satanás puso engaño en el corazón. Judas Iscariote traicionó a Jesús. No creo que Judas lo hizo. Satanás operó en él, dijo el hijo de perdición. El hijo del rey David, también igual. ¿Cómo se va a levantar un hijo contra el rey David? Su propio hijo quería quitarle el reino. Y así una lista grande que podemos traer, lo que dijimos hace rato, el rey Nabucodonosor. Todas esas fueron operaciones de Satanás y del ser humano. Para que vean lo mal que estamos como seres humanos. Está el que nos odia a nosotros, nos quiere perjudicar haciendo buenos o malos, y el que nos ama, ahí andamos, bueno, yo no, ¿verdad? Pero ahí anda trascabillando o corriendo la gente de él, Ajá. o haciendo el pecado. No, estamos mal, patrón, estamos mal. Pues, ¿ya llegamos, pastor? ¿Hasta aquí le llegamos? Ya llegamos. Ok, ya llegamos y ya terminamos, entonces nos vamos a aventar sus redes sociales. Encuentra como Enrique Sánchez. Ok, su número de telefónico y los horarios de su servicio y la dirección. Mi número de teléfono es área 714-863-1916. Estamos ubicados en el 1025 West Memory Line en Santana, California. Los horarios de servicio los tenemos los domingos a la 1 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Muy bien, pastor, y pues ahí les encargo que se suscriban al canal, que compartan este video, que le den un like a este video y pongan un comentario constructivo. Y pues gracias por vernos y para el siguiente programa, pastor. Hasta el siguiente. Hasta el Estamos siguiente. en Conectados.